May, hablame un poco de poesía. Sí. O ponenos a todos en Contexto situación de lo que cultura. trajiste. Contexto cultural. Más cultural. no es poesía, son relatos y cuentos literarios. Ok, es literatura entonces. Es un poquito de literatura. Sí, porque, bueno, un poco hablando y volviendo a lo que decíamos al principio, está bueno leer, pero también a mí me pasa particularmente que me gusta leer libros, cuentos, novelas, que para sacarme un poco de la realidad. ¿Formato papel o en...? No, me gusta formato papel, Bien. pero bueno, ahora por motivos económicos está Sí, bueno. sí. Hay una piratita. Pero bueno, no, a mí me gusta como uso la literatura un poco para irme de la realidad, pero también está bueno tener presente la realidad desde un punto de vista más fantástico, se puede decir, contado desde otra manera. Entonces lo que yo quise hacer es traer estos textos, no me acuerdo en qué orden los pasé, porque yo los tengo escritos en Bueno. otro orden, pero voy a esperar no sé si están los... Bien. Listo. Pero yo no los tengo así. Así que voy a esperar a leer el título y veo de qué hablo. Cuentos alusivos a la Guerra de Malvinas. Sí. ¿El Puente de Arena? Exactamente. Acá tenemos El Puente de Arena de Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es una gran ¿Lo recomendás eso escritora. para que lo lea la gente? Sí, sí. Busqué en realidad... La realidad es que busqué cuentos o textos literarios porque son cosas que quería leer antes de traer para hacer una buena selección y no simplemente googlear 6 libros sobre Sí. Malvinas. Top 3 Porque libros. no iba a Malvinas, leer, claro. claro, porque no los iba a leer para hoy, entonces dije, bueno, voy a leer y voy a traer un poco el punto de vista, o sea, son textos desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de los niños, desde el punto de vista de la sociedad, de personas que vivieron la guerra, no desde la guerra, sino con familiares cerca de la guerra. Y bueno, obviamente también un poco de esto que decía, de fantasía o de metáforas, que en este caso, por ejemplo, como es El Puente de Arena, a mí Liliana Bodoc me la presentó a mi vida Tommy, gran lector también, y me parece fantástico y él la define también, tomo sus palabras porque ayer estábamos hablando de ella, como una gran escritora que sabe tomar temas reales y transformarlos en lo fantástico de una manera fantástica. Justamente, El Puente de Arena es un relato cortito que está dentro de la colección de cuentos Amigos por el Viento que sacó en el año 2018 y hace como una metáfora entre, lo traje un poco, tengo un machete acá, una metáfora entre lo real y lo imaginario. Es una historia de un soldado y un prisionero que se encuentran frente al mar y uno tiene el recuerdo de cuando empieza a construir un castillo de arena, porque el prisionero justamente para poder pasar el tiempo y pasar los días, y después el soldado recuerda cuando su abuelo le enseñó a construir castillos de arena y decía, bueno, si él puede hacer esto yo también, y busca finalmente el puente de arena porque es una forma de unir justamente ¿Al soldado y al prisionero? Una unión entre los dos castillos, entre ambos castillos, y reflexiona, ¿no? Tiene como este momento como muy emotivo. Tengo, bueno, algunas citas, pero por ahí no... Capaz ¿Algunos que se va pedacitos? medio largo. Sí, pero bueno. Lee, que es hermoso. Léete una uno, cita que me pedacito. gustó, Aunque que sea dice... uno. El prisionero y el soldado entendieron que solamente había un modo de lograr que la arena se hiciera inolvidable. No es posible saber cuál de los dos sonrió primero y acaso no importe, pero de ambos lados comenzó a avanzar un puente, un magnífico puente de arena que unió a 2 castillos y a 2 hombres a orillas de la guerra. Y me pareció re lindo, o sea, La súper verdad que sí. poético, y habla un poco de lo emocional, de cómo en realidad estamos separados, porque es una realidad que hay 2 bandos, pero a la vez hay algo que te une. Y porque seguramente muchos de los que fueron, tanto de los 2 lados, no querían estar ahí, simplemente los mandaron y tuvieron que estar, pero todos tienen eso ahí de reflexivo, de lucha, de memoria y y nada, esto, de unir. Sí, vos es que muchos años después, soldados ingleses y argentinos se encontraron, Sí. se intercambiaron. Hay muchísimas Sí. anécdotas de mitad de la guerra donde te dicen, en un contexto tan horrible, o te cuentan una situación donde se encuentra un soldado con el otro y como que hacen un pacto de respeto y de honor, de Sí. no matarse a sangre fría, y vos decís esas cosas.
Como, o sea, no sé cómo definir la guerra es, incluso mismo cuando se juzga a la religión, a las grandes ideas de la religión, lo primero que se plantea es como concha hay guerra si el mundo es perfecto y la guerra es destruir a tu par. Ujú. Entonces, esas anécdotas, por lo menos a mí, como que aparecen esos códigos humanistas en mitad de esa catástrofe, a mí me pone la piel de gallina. Es que es un contrasentido, se supone que no deberíamos, pero entramos en conflictos casi siempre vinculados a intereses. En el caso de Malvinas, el conflicto se genera a partir de que el gobierno de aquel entonces, ultra sabido esto, quería, a través del intento de recuperar ese pedazo de territorio, perpetuarse como gobierno del país. Y no importó un carajo mandar a los pibes ahí. ¿Me explico? Entonces ahí estaba la miseria humana generando un conflicto que no estaba en los planes de nadie, porque la verdad que todos nos desayunamos de repente un 2 de abril, yo me acuerdo, chiquitito, decir, ¿qué pasó? Porque todo el mundo decía, vos veías a los mayores de aquel entonces absolutamente enloquecidos o enrarecidos, decís, ¿qué está pasando? Un pibe, yo de 10 años, de 10 añitos, me acuerdo, ¿qué carajo pasa que estaban todos locos? Sí. ¿Me entendés? Te había vuelto loco la radio, el diario, la gente caminaba fervorosa. ¿Qué pasó? Entonces fue una sorpresa. Y ahí empezamos a odiar a otros que son humanos como nosotros. Por eso, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que ese conflicto, esa guerra de la que hablaste vos, Tade, nació por ese capricho de los milicos. Un fin plenamente político. Claro, con un fin loable, si se quiere, pero con un trasfondo Un manotazo de miserable. ahogado. Tal cual. Dicho así. A lo que voy es que las guerras a veces se generan por este tipo de cosas. Sí. Hay otras veces que no. Que esta historia se ha repetido a lo largo de la historia en todo el mundo. Inclusive, qué sé yo, siempre se contaba que en la guerra, qué sé yo, de Vietnam, de Estados Unidos y todo eso, también sucedían muchos momentos, esos momentos en donde se encuentran dos soldados de distintos bandos Ujú. y siempre se miran a los ojos y se reconocen como eso, como Como personas, humanos. como Sí, personas, claro. como humanos. O sea, vuelve la humanidad, porque es verdad, tipo, en la guerra uno pierde parte de su humanidad, Sí, porque claro. ya tiene que ver el hecho de asesinar a sangre fría al otro, y en el momento en que perdemos el valor de la vida del otro, y medio que vamos Y perdiendo algo parte de nuestra definitivamente ahí te tiene que cambiar. Claro. Es imposible que Encima quitar verla- una vida, sea cual sea el contexto, y seguir igual. Sí, Uf. sí, Es no, imposible. te consume. Bueno, tengo un coso para decir de eso, pero... ¿Un coso qué sería? Perdón, un dato, porque... Pero esto lo voy a alargar luego. No, siempre eso, la mirada de miedo, de mirar al otro, a la otra persona, y mirar el miedo y saber que no está en una posición de psicopatía o de querer Está solamente en arrancar la una vida. misma que vos. Está en la misma que vos, está asustado, quiere Ir a la esa casa, boludo, extraña a la familia. familia. Tal no, cual. no, sí, no sí. entendía exactamente qué era lo que conllevaba todo esto, Mm. lo que llamamos la guerra. Y Claro. claro, en el momento en que te enfrentás decís como tipo, esto es el infierno y nadie quiere estar ahí. Yo calculo que en algún momento se les pasa por la cabeza qué carajo hacemos acá. Claro, Mm. obviamente aquellos que van perdiendo un poco más su cordura y su humanidad, sí, están en un estado de bravura, que desenfrenado, pero hay otros que todavía conservan su decir como, ¿qué estoy haciendo? Y encima ves al otro, que encima te están diciendo, tenés que matar a ese otro porque ese otro te va a matar a vos, pero vos estás como en plan, yo no quiero hacer nada de esto, yo no quiero Pero sí. sacarle la vida a nadie, tengo Eso miedo, tengo frío, estoy cansado, quiero irme a casa, extraño a mi familia. Es muy fuerte. No, eso cosa que iba a decir es que había un tema muy importante que es que me voy por mucho para otro lado del mundo, que la filosofía japonesa del honor, vieron que siempre, Sí. vieron el concepto que tienen, todos decimos, ¿cómo rompen las bolas los japoneses con el honor? Que el honor esto, que perdiste el honor. En épocas antiguas, de las primeras épocas de Japón, la muerte a sangre fría era un hecho del día a día, era moneda de cada día. Entonces, Era moneda corriente. era moneda corriente Ujú. todo el tiempo. Los samuráis tenían que estar matando gente todo el tiempo, sabían un montón de conflictos bélicos, todo el tiempo tenían que estarse matando. Entonces, la filosofía del honor es que en el momento en el que tenés que matar a alguien, tenés que conservar tu honor, porque tu honor es lo único que te mantiene tu humanidad intacta. Vos podés matar a alguien, pero siempre tenés que recordar que sos un humano, que el otro es un humano, por qué estás haciendo esto y las consecuencias que llevan. El honor no es solamente un título, el honor es el recordar nuestra humanidad. Por eso los japoneses tienen tan en alza el honor y siempre dicen tipo, hay que mantener el honor de la familia y tu honor personalmente. ¿Por qué? Porque eso te mantiene tu humanidad en un contexto donde tenés que estar para matar o vivir.
la única forma de mantener tu humanidad es a través del honor. Entonces, claro, también estos conceptos de la guerra, la muerte, la humanidad, son muy fuertes, pero al mismo tiempo son muy interesantes. Y son capaces de generar la poesía, como nos trajo Amay. La marca del ganado es otro, de Pablo de Santis. No Exactamente. suena ese apellido. La marca del ganado es otro. Que me sumo un poco a esto que decían ustedes y lo vuelvo a relacionar con la literatura, que esto es lo que a mí me emociona o lo que a mí me gusta de la literatura, que es que del desastre salen cosas bellas. Bellas. Y es un poco lo que me pasó con la marca del ganado, que la verdad que cuando lo empecé a leer no terminaba, o sea, como que no entendía para dónde iba, como digo, pero ¿qué tiene que ver esto? Cuenta la historia en un pueblito rural argentino, la historia de vacas que aparecen mutiladas en un pueblo que donde siempre hay personajes, que la gente se conoce entre sí. Está el veterinario, está el dentista, tenés el dueño de un bar. Y bueno, es un misterio que se empieza como a develar. a develar, claro. Pero nadie podía saber quién era la persona que mutilaba a estas vacas, ¿no? Entonces, bueno, el personaje, no quiero spoilear, pero como son cuentos muy breves, entonces por ahí es como medio difícil. Pero bueno, esta persona, el responsable, lleva detrás una carga gigante y usa esta forma de expresarse como justamente una forma de mostrar el dolor y la intensidad con la que siente el fallecimiento de su hijo en la guerra de Malvinas. Y es como que quiere expresar el dolor que le genera de una forma. Mediante la palabra que tenés que sobrecargarla porque... o sea, la palabra bien utilizada, sobre todo cuando hay tanta angustia y se quieren expresar estas cosas, es muy fuerte, boludo. Sí. Es muy fuerte. Sí. Y por eso, bueno, en esta historia, el autor, no digo que sea la historia escrita, o sea, que lo vivió el autor, pero el personaje principal de esta historia quiere eso, comunicar el trauma que la guerra le dejó en su vida, y lo hace a través de esto, y nunca nadie se entera de quién fue, y la persona que relata la historia se encuentra con este secreto que esconde la persona que mutila a las vacas y busca no... él dice, yo no lo voy a contar, no le voy a decir a nadie, porque el relator, el narrador, se entera porque una noche se cruza con el acto de la mutilación y dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo para contar quién es? Si él tiene su secreto y va a tener sus motivos. Y por eso dice, cito acá al texto también, A ver. dice, mi secreto no me distanció, al contrario, me sentí más cerca de ellos, de los demás que no tenían ni idea que era lo que estaba pasando, ahora que los veía inocentes, ingenuos, moviéndose a ciegas en un mundo cuyos mecanismos ignoraban por completo. Este lo recomiendo mucho. Todos los cuentos que elegí y los relatos los busqué y se pueden leer en internet. Buscás el nombre en Google y aparece. Buscás el nombre en Google y aparece. Hay otro ahí que estamos citando también, mirá, exactamente. de Mempo Giardinelli. Mempo Giardinelli escribió Tito Nunca Más. Este texto está dentro del Plan Nacional de Lectura para acercar en las escuelas, docentes, un poquito más sobre esto. Y esta historia sigue a Tito Di Tulio, que era un futbolista chaqueño que tenía un futuro muy prometedor, había firmado su primer contrato con Boca Juniors, pero a los 18 años llega la convocatoria, ¿no? Primero la en realidad, construcción, seguramente. tuvo que ir a Malvinas y debido a un enfrentamiento perdió una pierna. Tuvieron que amputar una pierna, entonces obviamente el sueño de futbolista quedó frustrado. Y este relato me resultó muy fuerte porque habla de cómo la sociedad lo olvida. El loco iba a volver iba a jugar en Boca y seguramente tenía un gran futuro, pero volvió de la guerra y nadie se acordó de él y quedó en el olvido. Y antes jugaba en Chaco Forever y de repente quedó solo como un ídolo olvidado y nunca más quiso ver un partido de fútbol, quedó completamente alejado y eran muy pocos los que pensaban en él. Claro. Pasaban por enfrente del estadio y él estaba pidiendo monedas o estaba vendiendo cositas, cigarrillos, golosinas, para juntar unos pesos, pero de repente quedó en el olvido alguien que iba a hacer una promesa. ¿Cuántos Tito habrá habido, no? Exactamente. Y bueno, por eso justamente se llama Tito Nunca Más.
No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, en la bandeja, mirá, de Esteban Valentino, otro de los títulos que trae Amay. Cuentos Exacto. que hablan o narran historias vinculadas a Malvinas. Sí, sí. Ujú. Y la verdad que están escritas de una manera de cómo cosas capaz cotidianas. En este caso, Esteban Valentino cuenta la historia de Emilio Careaga. El cuento como que funciona en 2 líneas temporales diferentes en su adolescencia. Primero, cuando a los 15 años él asiste a una fiesta en la casa de una prima Ujú. y se cruza con una chica que le gustó y que después de varios intentos de sus amigos de querer estar con ella, de querer conquistarla, el único que lo logra es ella. Es él, perdón, Ujú. ofreciéndole un clavel que pasa a uno de los mozos, tenía un clavel en la bandeja. Él el cuento tiene una cita que dice que él se estira como de una manera casi imposible para buscar el clavel y darle la bandeja, Ujú. y dárselo A ella. a ella, Mercedes Padierna. Y bueno, ahí empiezan su relación amorosa. Él tenía 15 años. 3 años después le toca ir a la guerra de Malvinas y se encuentra a las trincheras y se acuerda en en el medio del conflicto, se acuerda de ese momento y lo usa como un mensaje de esperanza para él y pensando en... De ahí el título, no dejes que una Exactamente. bomba dañe el clavel. Exactamente. Y busca volver a ese momento para tener esperanza y pensar en que va a volver a verla y que va a poder... Bueno, en este caso, él queda como jefe de la trinchera con solo 18 años. Y nada, este texto la verdad que me encantó y me emocionó mucho. Mirá qué lindo. El cuento de Malvinas, de Roberta Yanamico. Exacto. ¿Leo bien? Yanamico, ese es el apellido. Y Anamico. Yanamico. Este libro está incluido, este cuento, perdón, está incluido en el libro Malvinas, Memorias de Infancias en Tiempos de Guerra. Y me repuntaba mucho, Chipi, cuando vos contabas de tu experiencia en la Ujú. escuela, de los simulacros. Y este cuento está escrito desde el punto de vista de una niña, de cómo lo vivió, de cómo lo vivía en su casa, pero sobre todo en la escuela, de que le enseñaban los simulacros Claro. y que un día esa alarma sonó, Ujú. sin saber ellos que iba a ser un simulacro, y la alarma sonó y tuvieron que llevar a cabo todo eso que habían aprendido y tenían que ir al lugar donde les habían mostrado El punto de reunión. Ujú. que se tenían que reunir, que dice a ese lugar después no volvimos nunca más, no supimos nunca qué fue de él. Y bueno, acá tengo la maestra, ella cuenta un poco cómo hablaba la maestra y cómo un día llegaron y la maestra les empezó a explicar lo que pasaba Ujú. y les mostraba en el mapa y hay una Y cita eso es que real, vos me sabés que tenés encantó. razón, a nosotros nos pasaba lo mismo. Eh, Acá está mal, porque los chicos de 10 años, no saben, de 10 años ni Claro, sabíamos no. dónde Claro. quedaba Malvinas, la verdad. No entendían el contexto, no, No. entendían nada de lo No. que estaba Claro. pasando. Y bueno, acá una parte del texto dice, vimos el mapa, espalda con espalda estaban y 1000 patitas pataleando. Así que esas eran las famosas Islas Malvinas, que según dijo la seño, siempre habían sido argentinas y que de pronto unos ingleses nos las habían robado. Ingleses malos. Y ahora la Argentina plantaba una bandera y así empezaba la guerra que seguramente íbamos a ganar. Ujú. Que bueno, el desenlace después no fue ese, pero cuenta un poco lo que... Pero tiene que ver con todo lo que decíamos. Exactamente, y la lo que versión, escuchaban, las versiones la versión que nos oficiales. bajaban, que íbamos ganando, bla, 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 que fue todo Exactamente. un montaje, lamentablemente. Y después para cerrar, quería traer este cuento de Sacheri, que este cuento está... Eduardo Sacheri, qué autor ese. Es Terrible. 2 increíble. mundiales y un país de fantasía. Exactamente. Bueno, él ahora sacó un libro nuevo que se llama Demasiado Lejos, que está Ujú. ambientado en la época de Malvinas. Todavía no lo leí, me llega el jueves, así que Wow. después se los voy a contar. ¿Ya lo A mí compraste? me encanta. Sí, yo Amo. tengo la colección completa de Sacheri porque lo amo. Me parece un gran escritor. Pero bueno, él escribió columnas y cuentos y publicó en la revista El Gráfico por mucho tiempo. Y 2 mundiales y un país de fantasía está incluido en la serie, en realidad en el libro Las llaves del reino, que junta escritos de él en El Gráfico entre el año 2011 y 2013. Y en este caso, bueno, Eduardo Sacheri está muy ligado al fútbol también, Sí, hincha claro. Independiente. Totalmente. Y en este relato trata justamente Pará, ¿de Independiente dijiste? Es hincha de Independiente. Y vos lees a Sí, Sacheri ¿sabés siendo que de sí? Racing. Qué loco. Y encima sos fanática. Sí, pero bueno, viste que los opuestos se atraen, dice. No, está bien. Y a mí me parece un gran escritor y este cuento me quedó, desde que lo leí, me quedó en la memoria y siempre me acuerdo, y todos los 2 de abril o 1 de abril, previo a Malvinas, me acuerdo de este cuento, que es donde él entrelaza el Mundial de España en el 82, porque en el 82 se siguió jugando el Mundial. Sí, claro.
fue Argentina a jugar al Mundial. Sí, se volvió en primera ronda. Mientras, No. exactamente, mientras del otro lado del mundo, del otro lado del mundo se estaba haciendo esta guerra y cómo él cuenta cómo se vivía la guerra, que era también como un mundial. Entonces él dice que en ese momento se estaban jugando dos mundiales y había un país de fantasía porque era el país que nos estaban contando a nosotros mientras tanto, ¿no? El mundial de este lado era, y yo lo vi con 10 años, imagino que los mayores de aquel entonces lo habrán visto más en detalle, porque se buscaba ver quién estaba de nuestro lado, quiénes apoyaban a Argentina en la cruzada a nivel Sudamérica. Brasil, Perú, de los que más apoyaron fue Perú. Sí, Sí. quedó una relación hermosa. Sí. Bueno, hay una foto del equipo peruano que dice para el Perú las Malvinas son Argentina, que ¿Sí? siempre se publica en estos días. Claro. Sí. Ahí es donde se veía quiénes eran nuestros amigos Tal cual. y quiénes no. Y de ese lado de los no estaban los trasandinos, Sí. los del otro lado de la cordillera que mostraron nunca la pensé. hilacha mal. ¿Esa foto de Perú con esa bandera es de ese mundial? Bueno, No lo sé. no lo sé. A ver. Habría ¿Lo que ver googleo o si- lo googleo? Habría que ver si Perú participó del Mundial Pero de es- España 82. O una Copa América. No, fue puede ser. España 82. Esto Bueno. me llevaba también a lo que contabas de cómo uno, del patriotismo en ese momento. Sí, Y era de cómo terrible. lo vivió, y que había una emoción colectiva y Ujú. que los triunfos eran triunfos de todos y que las Sí. derrotas eran derrotas de todos. Tal cual. Y bueno, como muchas veces se usa un hecho deportivo para tapar lo que está pasando. Hace Y bien acá- Sacheri en mostrar eso, porque Sí, es bueno, posta. él el sentimiento es igual. justamente, él lo cuenta como algo, como algo ficticio, ¿no? Como cómo va a estar pasando esto. Entonces él juega con esto y traje para cerrar un extracto del A ver, dale. texto por favor. que él dice: ¿se imaginan una sociedad que de buenas a primeras y mientras espera el Mundial de Fútbol de España cambia momentáneamente un deporte por otro? Deja de hablar de delanteros y mediocampistas y se convierte en especialista sobre misiles, Exocet y Ujú. negociaciones en las Naciones Unidas. Deja de analizar los rivales del grupo C de la Copa para analizar las chances de un desembarco inglés y la conveniencia de aproximarse al bloque de países no alineados. Una sociedad que deja por unos días de enfurecerse porque el periodismo internacional no es unánime en considerarnos los futuros campeones, para indignarse por el no cumplimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ya sé, repito, que es imposible que un pueblo casi entero se comporte así, pero les pido que me acompañen en la hipótesis. O Es sea, buenísimo. es Es buenísimo. genial. Y es real. Todo eso que Recomiendo. dice es real. Así que bueno, real. nada, esos son un poco los relatos que traje que me gustaron y que recomiendo. Muy lindos, la verdad. No. Espectacular. Gracias. Hermosos. Espectacular. A mí me hacía acordar Lean. mucho el de Tito, mezclándolo con lo que decía él de toda esa filosofía del honor, que hoy sigue pasando y me llevó al caso reciente de Son, de Heung-min Son, que es un jugador de Corea del Sur. Coreano. Corea, Corea del Sur. Que juega en el Sur. Tottenham. exactamente. Que no sé si fue un año antes de un mundial o una cosa así, le tenía que hacer el servicio, porque allá tenés que hacer el Sí. servicio A los militar. 20. A Me los parece 20. que hay una excepción, porque él lo hizo más grande de 20, no sé bien cómo será la regla, porque también me acuerdo de los de BTS. Para las figuras Claro. públicas que tienen un cierto nivel de alcance, hay como unas ciertas... Se le extiende la franja, pero no se lo exime. flexibilización. No se lo exime. No, pero es se que encima flexibiliza, Ellos, se hace más light. mismos, eligen también hacerla, Claro, ellos- porque también es como parte de su cultura de, Claro. tipo, yo tengo que cumplir con mi deber, con mi nación, a pesar de que, qué sé yo, soy un idol. Es que son reservistas todos del ejército. Sí. Así lo toman. Entonces Sí, tienen que sí, estar sí. preparados para la guerra, aunque nunca pelees. Así lo toman, es así. Por eso están obligados, se sienten obligados. Sí, sí, Acá sí. queríamos zafar. Yo voy a decir la verdad, porque yo viví la época de la conscripción y no querías hacerlo. Y había gente que era capaz de cualquier cosa para no Para hacerlo. zafar. Bueno, pero Claro. igual eran periodos, contextos muy distintos, periodos muy distintos, No, países estamos de muy acuerdo. distintos también. Estamos de Hay que acuerdo. tener en cuenta que también el servicio militar allá en Corea, más allá de todo, también implica mucho de cosas mucho de servicio en la calle. Claro, comunitario. Mucho comunitario también. No es tan como en aquellas épocas, que ahí sí era como en plan... Instrucción militar, maltrato, había de todo. Sí, 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 sí. Había de todo, había de todo. Por eso el servicio militar como tal terminó colapsando al principio de los años 90 con la muerte del conscripto, ¿se acuerdan? Carrasco, toda esa historia, que en realidad puso en evidencia un montón de cosas que pasaban hacía muchos años y se terminó por una cuestión de guita también, vamos a ser sinceros, porque no había presupuesto. Obvio. Porque se venía achicando mucho. Yo recuerdo, a ver, para quienes son un poco más grandes, escuchar el sorteo para Colimba.
Claro. Era un, Claro. se Todo había transmitía sido por un Radio momento, Nacional boludo. y vos tenías que escuchar, número de serie 004. O sea, yo prendía y apenas empezaba el sorteo, tenía todas las bolillas adentro, o sea, estaba hasta las pelotas. Y me tocó el 500 y pico. Che, pero eso ¿cómo era? ¿De qué dependía? ¿Cómo era? Era ¿Te tu acordás? número de terminación de DNI Sí. y son los últimos tres. Tenés, Sí, tenés los últimos 1000 tres opciones dígitos del de DNI. los dos lados. Entonces tenías número de orden 001, número de sorteo tal. Número de orden 002, número de sorteo tal. Así un Claro, o bodrio sea, se escuchar sorteaban eso. números aleatorios y al que le tocaba iba. Claro, no, el orden que se seguía era la terminación de los DNI. Del 001 hasta el 999. Entonces, ¿vos hiciste servicio militar? A mí me tocaba técnicamente, pero yo zafé por número. 540 y pico me tocó y fue del 600 para arriba. El que había sacado el número de sorteo 600 para arriba le tocaba la conscripción. Mirá. ahí va. Ya sea en lo que era el ejército o marina o aviación. No quiero quedar como un boludo, pero no lo termino de entender. ¿Cómo el número de serie y el número de dígito? Porque se sorteaba como si fuera una quiniela, con 3 números. Entonces era como que sorteabas la quiniela 1000 números. Y todos los que tenían el DNI terminaban en 001, le tocaba el número 900 y pico, te tocaba Marina. Chau, Ahí va. te ibas 2 Ahí está, años ahí a pelar entendí. pingüino, como decíamos nosotros. ¿Me entendés? Era así. Todo el mundo Ahí. tiene un DNI terminado en 001. Ahí está, mira, para Perú las Malvinas son argentinas. Eso es en blanco y negro, así que calculo que es de aquella Una época. más reciente. Esa es más reciente, el mismo trapo. Es la misma bandera. claro. El mismo trapo. Pero bueno, sí, era así. Y era un bodrio. Yo me acuerdo haberlo escuchado. Mirá, me trajiste lo escuché en mi pieza, porque era a las 8 de la mañana que empezaba el sorteo, antes de ir a la escuela. Lo escuché. Entonces ibas a la escuela, ¿qué número te tocó? No, lo que boludo? habrá sido la escuela ese ¿Zafaste? día. No. mirá. No, claro. Claro, era todo el mundo. Y las chicas, Sí. ¿qué te tocó? 500 y pico. Tremendo. Te tocó, te hacían bullying. Te tenías que cortar el pelo, toda esa Claro. historia, claro. Qué quilombo. Yo zafé por eso. Pero me acuerdo cómo me maltrataron los milicos cuando fui al batallón a que me firmen el DNI. No, Eso no me terrible. lo olvido nunca más. Mi papá hizo unos años la colimba y también tiene historias que... Pero bueno, nada. Terminamos hablando de eso, no sé por qué. Pero tuvo bueno el programa hoy, che. Sí.